Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a alguien muy conocido y que es un placer siempre recibirle entre nosotros. Santi Seña, de varias generaciones, infinidad de libros publicados, nos ha alimentado con su teología y es un teólogo, José Ignacio González Faus, siempre muy en contacto con la realidad. No es un teólogo de gabinete, es un teólogo que pisa tierra y que está siempre muy atento al grito de los pobres. Yo creo que quizás por eso les salió este libro, un libro redondo, un libro con un título también muy original, valga la redundancia, El amor en tiempos de cólera económica, de la editorial CAF. Es además el primer libro que se publica en la coedición de la editorial CAF y Religión Digital. José Ignacio, bienvenido. Buenos días, gracias por traerme aquí. ¿Hay cólera? Hay cólera, me parece que sí, cólera reprimida. Lo que pasa es que, mucha gente no sabe, se han tragado un poco que esto de las crisis económicas es como las desgracias sociales, como las inundaciones, como los terremotos, y entonces en muchos la cólera es puramente resignación. Lo que pasa es que en la medida en que uno se va hartando, se van abriendo los ojos y te vas enterando, ahora tenemos la película esta de la corrupción, por ejemplo, claro, esto cambia ya la mera resignación y el no quejarse pues en indignación, y de la indignación a la cólera el paso es muy fácil. En mi libro salió la cólera porque era por empalmar con el cólera de García Márquez, pero lo de la indignación sí que es cierto. Y yo, en uno de los textos que hay aquí, que es una carta al presidente Rajoy cuando fue elegido, le decía: tengo mi miedo de que esto acabe. Entonces era más o menos el año, la primera decena de este siglo, de que esto acabe como pasó en 1910 con la Semana Trágica de Barcelona, porque en los acontecimientos sociales pasa eso, se aguanta, parece que no pasa nada y de repente hay un estallido incontrolable y se pierde el oremus y se quema lo que hay que quemar, iglesias o lo que sea. Yo sigo teniendo este miedo, ¿eh? La gente está muy quemada, sobre todo con la casta política, ¿no? Con la casta política, en parte con razón y en parte con menos, porque en general a la gente nos pasa que el culpable que tenemos más cerca nos parece que es el último, como en mi juventud, en tiempos de Franco, parece que el culpable era la policía, ¿no? Y la policía muchas veces eran pobres hombres que estaban ganándose el único sueldo que se podían ganar. Yo creo que, sin defender a la casta política, ni muchísimo menos, había que ir más atrás a todos los verdaderos responsables, que son los grandes poderes financieros, banca, bancos de inversión, que son los que han desatado la crisis y los que además están aprovechando de ella. ¿Cómo se aprovechan? O sea, porque ya lo tienen prácticamente todo. ¿Por qué siguen exprimiendo a lo que tú llamas los paganos? Pues mira, es una cosa curiosa, y es que una de las pasiones que parece que en el hombre nunca se sacian es la del dinero. Recuerdo que aquí en el segundo epílogo que puse, que es el texto de la película Inside Job, que cuando la vi yo dije, hay que hacer, porque la imagen pasa, y las palabras pasan, dice que hay que repetir para ver, porque lo importante de esa película es el diálogo que le contesta a la gente. Bueno, pues allí el, por otro lado, tristemente célebre Ziegler, que era entonces, el Strauss-Kahn, perdón, que era el secretario del Banco del Fondo Monetario Internacional todavía, él cuenta que tuvo una cena, esto no recuerdo la fecha, pero por el momento de la quiebra de Lehman Brothers, un momento así, tuvo una cena con los grandes poderes del dinero, los grandes magnates, y aparte de que él dice que se quedó asombrado del nivel de vida, de lujo, de todo aquello, pero en aquel momento que acababa de estallar la burbuja, todos estaban arrepentidísimos y diciendo, realmente nuestra avaricia no tiene límites, nos han de controlar. Y ese momento de arrepentimiento, luego, cuando va pasando el tiempo y no ha habido el estallido, a lo mejor se olvida o lo que sea, y ahora ya pues ni se acuerdan y vuelven otra vez que es lo mismo que pasó en Europa, en la primera reunión, que es el Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo y todo. Bueno, se hicieron unas propuestas fantásticas, acabar con paraísos fiscales, poner coto al fraude fiscal, la tasa Tobin. De eso no se ha hecho nada. O sea, que el sistema no se reforma desde dentro. El sistema no se reforma desde dentro.
¿Puede estallar el sistema? Hay algunos que están diciendo esto está abocado. Pues sí, puede estallar, lo que no sabemos cómo. El sistema no se reforma desde dentro. Cuando existía la amenaza comunista, sin pretender ahora defender al comunismo, el sistema se asustó. Y entonces es cuando pues se vistió un poco como el lobo de Caperucita y se hizo pues el Estado social, la socialdemocracia. Al caer eso se ha terminado. El lobo se ha quitado ya los disfraces aquellos y se ha visto la cara del sistema. Y como a mí me gusta decir, la palabra consumo tiene el significado en inglés consumption es tuberculosis. Y Runner y otros teólogos dicen el hombre es un ser, o el ser humano, que en todas las cosas que hace se hace a él mismo. Y resulta que cuando no hacemos más que consumir, porque el punto de partida del sistema es que el ser humano no es nada más que un consumidor, pues acabamos consumiéndonos a nosotros mismos. Y esto puede ser, aparte del grado de inhumanidad a que se pueda llegar, pues porque un día nos carguemos el planeta, que es de las amenazas quizá más inmediatas, o porque pues un día se produzca algún tipo de revolución. Claro, para defender todo esto se necesitan muchas armas. Luego, como las armas también son negocios, se venden también. Y yo me asusto el día que pienso que una arma atómica pueda estar en manos pues de un fundamentalista islámico o de un terrorista, de lo que sea, porque esto puede llegar fácilmente. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues no lo sé. Diseñas en tu libro bien los culpables de esta situación, porque los hay que nombrarlos, ¿no? Y también hablas de los paganos, de los que están sufriendo más que nadie. Hay mucho dolor. Muchísimo, esto te lo puedo asegurar. Y además, dolor en gente que si tiene un pecado, a lo mejor no tiene ninguno, pero si tiene uno, será un pecado que le puedes puntuar con un 1, y en cambio el que tiene el pecado de 100 tiene muchísimo menos dolor. O sea, la gente que va a Cáritas, de clase media casi incluso acomodada, con una vergüenza impresionante. La mujer que tiene 2 niños y que pues acude también a una oficina de esas de ayuda mutua, de ayuda familiar, y no reciben ni lo suficiente, y a veces conozco por algunas colaboradoras de allá que le dan dinero por otra parte. El chaval que después de tanto esfuerzo para estudiar no encuentra trabajo y lleva 8 o 10 años ahí haciendo pequeñas suplencias, pequeñas cosas de esas. Eso es mucho sufrimiento. Y lo que me irrita es cuando, por ejemplo, en los grandes mandamases de Europa dicen que España ha hecho sacrificios. No, España no ha hecho sacrificios. Una parte del pueblo español, que además era la parte más castigada, esa es la que ha hecho muchos sacrificios y ha llorado y se ha desesperado, y gracias a que todavía, pues mira, Cáritas y esa solidaridad inmediata de la gente han hecho muchos cuidados paliativos. Pero claro, la medicina no son solo cuidados paliativos, hay la medicina de la enfermera que se decía antes, pero hay la medicina del médico. Cuando ya se estabiliza un poco al enfermo y al comedor, bueno, este sistema tiene que ser cambiado. No, yo no sé cómo ni por dónde, pero si no, nos hundimos. ¿Hay salida a través de la esperanza de que esto mejore, o hay salida únicamente a través de, digamos, de una revolución, de un estallido? No lo sé, es como comprenderás, la historia es muy difícil. A ver, habría salida si una gran mayoría nos decidimos. Te conté en otro sitio, me parece que cuando leí el libro de la Susan Cheors, Otro mundo es posible, sí, que es un libro muy bonito, pero pensé, falta añadir un capítulo. Otro mundo es posible si lo queremos la mayoría, ¿no? Si una mayoría se pone, habrá salida, a pesar de la resistencia que podrán poner los grandes poderes. Si no, al menos yo pienso que si hubiera una minoría importante, ya no mayoría, y una minoría importante, pienso que deberíamos ser todos los cristianos, porque yo lo que no comprendo es que una persona pueda ser cristiana, saber que todo hombre es mi hermana, como hemos dicho muchas veces, y saber que eso. Yo muchas veces me levanto por la mañana y voy a desayunar y pienso, hoy hay niños que se irán aquí, no en Bangladesh, ¿no? Aquí hoy hay niños que se van a ir a la escuela sin desayunar. ¿Qué derecho tengo yo a desayunar? Y sin cenar, además una noticia muy reciente de Barcelona. Entonces, eso no puede ser. Y estos son los que han hecho los sacrificios, no España. España es un abstracto. Y en España hay tíos que da la sensación de que se han aprovechado de la crisis o no se han enterado de ella. ¿Cómo movilizar a los cristianos, a los católicos en esta cruzada del amor que tú... Sí, si yo lo supiera. Vamos, pues cuando escribo este libro, una de las cosas que pretendo es llegar al mayor número de cristianos y decir, bueno, no vamos a discutir ni siquiera sobre si el sistema hay que cambiarlo o hay que reformarlo, esas cosas ya se irán viendo, pero sí que vamos a
a ponernos de acuerdo en decir, todo ser humano es mi hermano. Y si yo tuviera un hermano querido que le viera pasar hambre, yo no estaría tranquilo. Pues es que con cualquiera persona, aquello de Jesús, mi madre y mis hermanos son todos los que intentan cumplir la voluntad del Padre. O sea, que la Iglesia tendría que, en este momento, la Iglesia como tal, convertirse en una iglesia samaritana, auténticamente samaritana. Samaritana y profética, las dos cosas, sí. Profética en cuanto a la denuncia. En cuanto a la denuncia. No ha habido denuncia. No, y las que ha habido tienen un carácter de magisterio que la gente no lee. Ahora, por ejemplo, es el momento sería el momento de entresacar unas cuantas páginas de la doctrina social de la Iglesia, que antes mirábamos así. Vamos a ver, en el número 22 de la Populorum Progressio hay un párrafo de Pablo VI que es de lo más deleterio, si quieres que te lo diga así, de lo más revolucionario. Cuando todo hombre tiene cubiertas sus necesidades de una manera suficiente, lo que le sobra ya no es suyo. Así, ya no es suyo. No es que le pondremos unos impuestos que tendrá una función social. No, ya no es suyo. Y esta era la doctrina primera de la Iglesia sobre la propiedad. La propiedad no es un destino absoluto. El destino primario es que el derecho primario es que los bienes de la tierra son para todos. Y la propiedad privada es un derecho en la medida en que ayude a realizar ese destino primario de los bienes. Cuando ya se convierte en un obstáculo, ya no es un derecho. En cambio, y eso está en el número 22 de la Gaudium et Spes. El otro día, no sé dónde, comenté que un texto que a mí me gusta mucho del padre Vitoria, el gran prócer. Bueno, pues Vitoria dice muy claramente, el hombre es tanto de sí mismo como de la República, y por tanto el príncipe o la República tiene derecho a quitarle en forma de impuestos todo lo que haga falta. Y es una pena, decía Vitoria en su tiempo, que los impuestos gravan mucho más a los pobres que a los ricos. Lo dice Vitoria. Luego te vas a otro sitio y te ves esta derechona económica fuerte que te alaban al padre Vitoria, padre del derecho internacional, un poco como una manera de orgullo para nosotros mismos, pero si miras el contraste entre la doctrina de Vitoria y la suya, pues más bien tendrían que decir, Vitoria era un comunista alarmado o era un perfecto cabrón, o una cosa de esas que dicen estas gentes, ¿no? Entonces, y aquí realmente este libro empieza con una frase que es de hace 80 años, de 1931, de la 40º año, en la que Pío XI dice, hemos examinado la economía mundial y la hemos encontrado llena de grandes defectos. Hoy es que estos defectos han crecido, ¿no? ¿Por qué la jerarquía española le falta esa capacidad profética, esa capacidad de denuncia? ¿Hay complicidades? ¿Se quiere tapar? ¿Se quiere conseguir otras cosas a cambio de no denunciar explícitamente? A veces sí. Bueno, puede haber que haya complicidades. Qué sé yo, pues esto, que ahora se dice, que yo no sé qué grado de verdad tiene, pero si yo te hago una ley del aborto que te guste, tú no denuncias una política económica nuestra, ¿no? Una cosa así. También creo que la mayor parte de la jerarquía ha tenido en este punto una formación muy deficiente, porque en la moral que se podía enseñar en algunos moral, y no solo moral, es un problema teológico y cristológico ¿no? Un Dios de los pobres, un Cristo que anuncia un reino que es el reino de los pobres, y luego pues en la teología y moral que se estudiaba en los lugares que han sido fuente de muchos de nuestros obispos, estos temas no entraban para nada. Entraba nada más casi mira, al catecismo de la Iglesia y poca cosa más. Y entonces, y a los que tocabais esos temas se os acusaba de horizontalistas y de todo lo demás. Todo eso, decir, pero bueno, el más horizontalista que ha habido en este mundo pues fue Jesús de Nazaret, que a la vez era el más verticalista, curiosamente, porque lo del Abba es lo más vertical que hay, pero de la paternidad de Dios se llega a la igualdad y la fraternidad entre los hombres, ¿no? Y si a mí me gusta mucho citar una frase de Juan de Ávila, cuando introduce el Padre Nuestro, y dice, quien no quiera el nuestro, no quiere al Padre. Qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Todos aquellos que no quieren el nuestro, y el nuestro somos ahora ya todos los seres humanos, no solamente, pues se ha acabado el Dios Padre. Por hablar un poco de otro libro que quizás conecte con esto, esa es una de las herejías que citas en tu otro libro de la colección de la editorial Trota, las nuevas herejías. De alguna manera sí, allí hay dos herejías que pueden tocar más, digamos, el tema social, junto a otras muchas, la divinización del Papa, el olvido del Espíritu Santo, la deformación de la cruz y de la Eucaristía, que es una cosa curiosa. Pero hay dos que son lo que Bossuet llamaba la eminente dignidad de los pobres en la Iglesia,
y la doctrina de los evangelios sobre el dinero. Bossuet tiene un sermón que algunos dicen que se lo escribió San Vicente de Paúl. Esto yo no lo sé, porque te extraña un poco que un hombre tan ilustre y tan pomposo, pero bueno, dice: la Iglesia la fundó Cristo nada más que para los pobres, al revés que este mundo que está montado solo para los ricos. Entonces, si los ricos quieren entrar en la Iglesia, habrán de entrar por la puerta de los pobres. Bueno, ¿y eso? Pues cuando lo dices ahora, pues lo de antes, te llaman comunista, o te llaman que te has vendido, o que te han engañado. Y por otro lado, me parece que en el Evangelio hay frases de una claridad meridiana. La codicia es idolatría, el mayor pecado desde la tradición bíblica veterotestamentaria es el falso Dios, el Dios falso. El primer Dios falso es el dinero, la codicia. Y Jesús no lo puede decir más claro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y aquí la palabra servir, que nosotros hoy quizá la entendemos mal porque una gente cambia de partido, cambia de empresa, de lo que sea. El servir es un verbo muy fuerte que tiene, bueno, en aquellos tiempos, en tiempo de Jesús, el esclavo de uno era esclavo de uno para toda la vida y no pasaba, ¿no? Y además Jesús utiliza en arameo la palabra mamón, que esto está comentado aquí también en el primer capítulo. La palabra mamón viene de la palabra amén, o el verbo emin, que es creer en Dios. O sea, el dinero está dicho como un Dios. Y esto se ha perdido en la tradición de la Iglesia. En la primera carta a Timoteo, la raíz de todos los males es la pasión por el dinero, que cada vez un texto que sale luego fuera del Nuevo Testamento en muchos escritos. Bueno, estas dos herejías están tocadas ahí, que yo lo que intenté es hacer un catálogo, si quieres no decir herejías, porque a lo mejor puede parecer, pero en fin, desenfoques que hay en el catolicismo actual, que pueden ser un poco como cuando tienes una imagen, una fotografía que te ha salido desenfocada, y ya adivinas lo que puede ser aquello, pero no se ven los contornos. Y quisiera ver si hago otro, que es un comentario al credo, para que fuese como la media naranja positiva de esa media naranja negativa. Y en eso estamos. Por cierto, antes de ayer el Papa volvía a repetir esa frase de no se puede servir a dos señores, y condenó también el capitalismo salvaje en alguna de esas frases cortas. ¿Notas que está cambiando algo, que hay un cambio de aires en Roma con la llegada de Francisco? Me da la impresión de que sí, que Francisco ha tenido sus experiencias, sus cofas, que yo no sé cuáles son, pero ya la manera como entró de arzobispo en Buenos Aires, dejando el palacio arzobispal, yéndose a vivir a un piso que abajo, un pequeño edificio, la planta eran las oficinas del obispado, y en el piso de arriba pues vivía el arzobispo solo y se hacía... ¿Eso es opción por los pobres o es austeridad jesuita? No, ojalá que fuera austeridad jesuita. Eso es un poco el afán de vivir como los pobres. O sea, el sentido del voto de pobreza no es simplemente fastidiarse y privarse de las cosas porque sí, sino sabiendo que en este mundo, si vivimos de una manera, no se puede llegar, los bienes de la tierra no pueden llegar a todos, pues empezar por vivir como los que viven peor, o por lo menos cercano a los que viven menos. Aparte de eso, pues hay muchas otras cosas de lo que cuentan de él en Buenos Aires. Bueno, él tuvo ahí sus experiencias, porque también parece que fue bastante amigo de los curas de las Villas Miserias. Yo he visitado las Villas Miserias de Buenos Aires, y aparte de que allí tienes que ver si eres del Boca o del River, pero realmente... Bueno, el Papa es de San Lorenzo, debe ser un tercero en discordia. Así como el Atlético de Madrid. Pues allí hay curas espléndidos, y vamos, el Papa estaba muy en contacto con ellos. O sea, todo eso yo no sé en qué momento de su vida ni cómo, pero le ha debido afectar, y bastante. Y entonces luego, no sé lo que vivió también cuando la crisis argentina, y todo lo que allá hubo de gambalaches y de cofas, que fue suficiente para que los argentinos no solo son los primeros en Messi, sino que son los primeros, me parece, que se desengañaron del Fondo Monetario Internacional, que no le hicieron caso y se les arreglaron las cosas mejor. No sé. Yo creo que sí, que puede haber algo, porque también es llamativo que una de sus primeras frases fuera: cuánto me gustaría una iglesia de los pobres, pobre y para los pobres, ¿no? Si le gustaría, como no la haga él, nosotros no la podemos hacer. Le podemos ayudar, le podemos decir sí, siga por ahí. Ya veremos, porque también el Vaticano tiene muchos intereses. Díez Alegría, me acuerdo que decía, es que el Vaticano debería empezar por su presupuesto. ¿Qué necesitaríamos con una
visión un poco austera de las cosas, pues un presupuesto, digamos, de 100 millones de dólares. Pues vamos a montarlo todo con ese presupuesto. Si en lugar de eso tenemos un presupuesto de lo que sea, de 1.000 millones, ¿no? Entonces, a ver cómo recogemos los otros 900. Y entonces viene, ¿quiénes dan dinero al Vaticano? Pues toda esa gente que les interesa, que no, ricos norteamericanos, y holandeses o donde sea. Y entonces, claro, la Iglesia no quiere perder estas alianzas, porque si no, se puede quedar empobrecida. Pues que se quede. Y nosotros todos, la Iglesia todos, no solamente el Vaticano. Dejar de ser poder para pasar a ser servicio en la medida que se pueda. Servicio, sí, por ejemplo, sí, para pasar a ser fraternidad, para pasar a ser solidaridad, porque si además solo así, ¿quién decía el otro día? No, me parece que es del Papa. Sí, el poder no es nuestro general, está en la última portada del último Vida Nueva, que me parece. El poder no es una cosa evangélica. En la entrevista el Dios que se revela en Jesucristo no es un Dios del poder, sino un Dios del amor. Por tanto, deja de ser poder para pasar a ser fraternidad. ¿Qué tiene de jesuita este Papa? No lo sé, no le conozco tanto. Cuando ibas a Argentina no estuviste con él. Solo fui una vez a Argentina y no estuve en Buenos Aires, estuve en Córdoba, porque estuve con los curas del Tercer Mundo y todos aquellos. Y en Buenos Aires estuve 3 días, que fui a visitar la Casa Rosada y ese tipo de cosas así. No conocí más. Sé que tuvo algunos problemas en Argentina, porque es un hombre